Carlos Fuentes fue un reconocido escritor mexicano de novelas y ensayos. Nació un 11 de noviembre de 1928 en Panamá, de padres mexicanos. Al ser hijo de diplomáticos, vivió su juventud en varios países como en Suiza, Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. En su adolescencia regresó a México, donde se recibió y permaneció hasta 1965. A los 26 años escribió su primer libro, Los días enmascarados, una colección de relatos breves que tuvo una buena acogida por parte de la crítica. En esta obra refleja ya su interés por tratar la identidad mexicana. Entre sus libros más reconocidos se encuentra Aura. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo del 2012, a los 83 años de edad, en la Ciudad de México. Bueno, ahora hay que saber un poco sobre el contexto sociohistórico. Para esto vamos a ir hacia los años 60, 1962, en lo que se llevó a cabo la octava reunión de consulta por la Organización de Estados Americanos en Uruguay, en donde se trató un tema como era el aislamiento de Cuba. En esto México votó en contra y lo llevó a ser catalogado como favorable al comunismo por parte de países como Estados Unidos. Ya en dicho país, México, había una gran frustración. La nación estaba muy débil. Y es donde se nos presenta esta obra, Aura, escrita por Carlos Fuentes, que nos presenta a una señora que trata de mantenerse joven y buscar su suerte en el pasado en vez de mirar hacia adelante. Tal vez esta obra trata de avisar a la gente mexicana que no trate de solucionar sus problemas actuales buscando buenos tiempos en el pasado, como lo hizo la señora Consuelo en la mencionada obra. Pero no todo fue debilidad. Las mujeres en esta época empezaron a reivindicar más derechos, empezaron a luchar por derechos sociales, derechos políticos, la igualdad de género. Entonces vemos en Aura a un protagonista que pierde el control en varias situaciones, incluso al final con su propia vida, a causa de su ansia sexual o a causa de una mujer. Obra de Carlos Fuentes pertenece al boom latinoamericano, el cual fue un fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970. Este fenómeno consistió en que obras literarias creadas por escritores latinoamericanos trascendieron de Latinoamérica por primera vez hacia el mundo, por ejemplo hacia Europa. Bueno, esta obra pertenece a este movimiento debido a que fue una de las obras publicadas en este periodo que mayor repercusión generó fuera de Latinoamérica, aparte de haber sido creada por uno de los principales representantes de este movimiento. Bueno, una característica que hace que Aura pertenezca a este movimiento es debido al uso del realismo mezclado con la ficción, característico de las novelas pertenecientes al boom en la literatura. Bueno, esto es de fácil observación en la obra, debido a que la historia comienza sumamente realista con un profesor que ya no se siente a gusto con lo que hace ni con la paga y encuentra un aviso en el diario que le llama la atención sobre un trabajo para el cual él cumplía los requisitos. Hasta ese momento todo normal en la historia, pero luego en la historia hay transformaciones, reencarnaciones de vidas pasadas, entre otras cosas. Mencionemos entonces las características genéticas de la novela. La primera de ellas es que ellas crean su propio mundo de narración. Esto es que, por más que su mundo sea creíble y parezca real, la realidad es que ese mundo es imaginado. La segunda de estas características es que toda novela es ficción.
Esto es que el novelista crea las novelas a partir de su propia imaginación, las inventa. Y esto es a través del individualismo o a través de las realidades sociales y o culturales. La tercera de estas características es que el novelista se opone a la historia. Y esto es porque los hechos son imaginarios, no han sido comprobados realmente. Y al ser hechos ficticios, por lo tanto, se oponen a la historia. La última característica genética de la que hablaremos hoy, entonces, es la pluralidad de personajes. No cortar. Y por último, la última característica genética de la que hablaremos es la cantidad de personajes, la multiplicidad de personajes. A diferencia del cuento, la novela puede tener muchos personajes, tanto protagonistas como antagonistas. Y de este modo, a su vez, los mismos pueden coincidir en mundos paralelos o se pueden interrelacionar entre sí. A partir de este punto, entonces, es donde podemos hablar de las innovaciones de la literatura en esta novela. La literatura fantástica, entonces, se llevará a cabo a través de la narración de la novela en una segunda persona muy sombría, la cual va a proponer un ambiente muy lúgubre, el cual obnubile al protagonista Felipe. Además, la presencia de Aura es una fiel representación de lo fantástico en la novela, ya que esta es la representación del desdoblamiento de la anciana Consuelo. El paralelismo entre las dos mujeres, por lo tanto, hace que el lector se confunda en la identidad de cada una, por lo que, por consecuencia, va a generar una confusión en el lector, una confusión muy inquietante. A continuación, entonces, hablaremos sobre los elementos de la obra, principalmente la simbología de cada uno. Empecemos por la casa. La casa, entonces, obtiene un sentido, una simbología histórica, ya que ésta se encuentra situada en el centro de México y la nombra como una ciudad antigua. A su vez tiene el carácter materno, ya que Felipe al ingresar a esta casa se siente seguro y reconfortado, se siente acobijado. Pero a su vez tiene un carácter mágico, ya que todas las experiencias mágicas que vive Felipe dentro de la casa lo alejan del mundo real al cual él cree pertenecer. Los animales, a su vez, también van a formar parte de los objetos simbólicos, ya que ellos, además de representar un papel muy simbólico en la novela, no han sido puestos al azar. Cada animal tiene su papel fundamental, el cual va a permitir el desarrollo y la comprensión de las mismas perspectivas a través del transcurso de la novela. El último de estos animales a mencionar es el macho cabrío, el cual es degollado en la cocina y representa un acto ritual, que a su vez representa muchas connotaciones simbólicas. En esta historia el macho cabrío se lo asocia con la masculinidad, la cual es degollada. Otro animal es el conejo, y su representación simbólica es muy fuerte, ya que se lo asocia con un ser oscuro, se lo asocia con la oscuridad, ya que el mismo se hace presente cuando doña Consuelo está en su cama comiendo migajas. Es muy importante recalcar el pequeño y gran detalle de que el conejo, que en realidad es coneja, se llama Saga, y el nombre de Saga tiene un gran simbolismo, el cual representa la continuidad de clanes o de una historia, por lo que da a entender que el conejo tiene que ver con la continuidad de la vida de Consuelo y de su esposo. Yo ahora voy a hablar un poco de lo que vendría a ser el juicio crítico, la opinión que nosotros tenemos sobre este libro y sobre... Bueno, para darle un cierre a este trabajo, lo que yo voy a hacer va a ser expresar el juicio crítico que tuvimos a la hora de opinar sobre la obra. Obviamente éramos varios integrantes, entonces tuvimos que armar una sola opinión donde se mostrara las partes que más nos gustaban a algunos, las que menos nos gustaban, las que más interesantes nos parecían y las que no. Sobre nuestra opinión de la obra hay que destacar 3 puntos importantes. El primero es que la obra, a pesar de ser muy cortita, sí es confusa a lo largo de su lectura,
pero eso es interesante porque mantiene al lector atento en todo momento sobre lo que está pensando el personaje y sobre lo que pasa a su alrededor. El segundo punto es la manera en la que el narrador usa las palabras, que de cierta manera hace que uno se sienta en los zapatos del personaje. Como sabemos, esta obra es de suspenso, y el tercer punto que nos pareció muy importante es de la manera que está dividida la obra. La obra está dividida en 5 capítulos, que en los 3 primeros se narra de cierta manera la introducción al personaje, conociéndolo un poco, y cuando llegamos al cuarto y quinto capítulo es donde de verdad empieza el suspenso, y lo que hace esta división es mantener al lector en todo momento expectante a ver lo que va a pasar al final. Para nosotros, en resumen, es una obra completamente recomendable de leer si nos gusta el suspenso, el drama y obviamente tiene un poco de acción.